Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy, como siempre, tenemos un tema de interés general. Sin embargo, nos vamos a concentrar en las mujeres. ¿Qué tan cómodos se sienten ustedes hablando, por ejemplo, de la menstruación, del ciclo hormonal de las mujeres? ¿Qué tanto saben de este tema? ¿Conocen, por ejemplo, lo que es un pólipo endometrial? ¿Conocen que es un crecimiento en forma de dedo que se adhiere a las paredes del útero? Pues hoy ese va a ser nuestro tema. Bienvenidos. Los pólipos endometriales son formaciones celulares que sobresalen en la cavidad endometrial. Según los expertos, el 20% de las mujeres pueden tener esta patología, siendo frecuente entre los 40 y los 65 años de edad. La mayoría de los pólipos son benignos. Sin embargo, factores como la menopausia, obesidad, terapia hormonal estrogénica, entre otros, podría generar pólipos malignos. El 50% de las mujeres tiene pólipos pequeños y asintomáticos. Sin embargo, cuando el pólipo crece, genera hemorragia abundante durante la menstruación, siendo el síntoma más característico de esta patología. Se cree que entre el 10 y 30% de los sangrados irregulares están relacionados con la presencia de pólipos endometriales que se relacionan con la etapa cercana a la menopausia. Y ya compartíamos con ustedes esta introducción al tema de hoy. Como siempre, las inquietudes, que seguramente hay muchas respecto a este tema, nos las resuelve nuestra invitada. A esta hora nos acompaña la doctora Marta Quintero. Ella es especialista en ginecología y en obstetricia. Ya en otra oportunidad habíamos tenido esa posibilidad de conversar aquí en nuestro set. Nuevamente nos acompaña doctora Marta, con la bienvenida, y para arrancar de una vez la explicación sobre qué es exactamente un pólipo endometrial. Hola, buenos días, mucho gusto y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, un pólipo endometrial es un crecimiento 99% benigno que ocurre dentro de la capa interna del útero, es donde nosotros producimos el sangrado. Ellos pueden ser de diversos tamaños y de diversa profundidad. Entonces, obviamente, como tienen el mismo tejido que ocasiona el sangrado menstrual, produce menstruaciones abundantes y pueden ser dolorosas. Puede ser uno o pueden ser múltiples. Pueden salir también en el cuello del útero. ¿Esto a qué se debe? A múltiples factores. La principal es la resistencia a la insulina o trastornos hormonales. Y la resistencia a la insulina va ligada a los trastornos hormonales. O sea, es decir, no hay resistencia a la insulina sin trastornos hormonales. Entonces, eso es lo que se genera a cualquier edad y cada vez más temprano en mujeres jóvenes, porque obviamente la alimentación que estamos llevando actualmente nos está generando resistencia a la insulina y por lo tanto trastornos hormonales. La terapia de reemplazo hormonal no necesariamente va a generar pólipos. ¿Cuándo sí la genera? Cuando esta terapia no está bien nivelada. ¿A qué llamo esto? No solamente se deben recibir estrógenos, hay que recibir también progesterona o incluso testosterona, y individualizando la dosis y la condición a cada paciente y mejorando esa resistencia a la insulina. Claro, doctora Marta, pero entonces ahí empiezan las inquietudes para comprender más el tema, y sí queremos saber qué tan malo puede ser un pólipo, porque ya hemos visto que le puede dar a cualquier edad, a todas las mujeres. Algunas mujeres pueden darse cuenta o no de que tienen estos pólipos, que efectivamente puede haber algunas reacciones, pero ¿cuál es la situación crítica de un pólipo endometrial? ¿Qué es lo malo? Bueno, lo malo, uno, es que al ocupar un espacio que no debe estar ocupando, pues genera infertilidad. Dos, es que tenemos que entrar a retirarlos y obviamente someter a la paciente a un procedimiento mínimamente invasivo, pero procedimiento al fin bajo sedación, porque se retiran o por legrado uterino o por histeroscopia, y obviamente la paciente debe ir a una sedación. Y cada sedación o cada procedimiento, pues obviamente conlleva a un riesgo. Y quitarlo, pero no mejorar la condición o la causa que lo generó, va a volver a ocasionar pólipos. ¿En qué tiempo? Es muy variable. El paciente lo pueden generar en 6 meses nuevamente o hasta en 2 años. Entonces, ese es el problema. Además de los sangrados abundantes, pues la mujer se torna
una mujer que va a tener reglas abundantes, dolorosas, por lo tanto puede tener ausentismo laboral, educativo, más la incomodidad que va a tener esos días y el dolor. Eso es lo malo de ello. Claro, doctora, hablemos entonces y concentrémonos en esos síntomas particulares, porque si bien es cierto, de pronto una mujer ya adulta que haya tenido sus reglas normales puede detectar esos síntomas, pero cuando se trata, por ejemplo, de la primera regla, ¿cómo saber que esa regla que te llegó esa primera vez no es normal? Que esos dolores ya no son normales, que no se presentan como cada 28 días regularmente en todas las mujeres, sobre todo los primeros 2 días del periodo. ¿Cómo entender entonces que esa situación se está saliendo de control y probablemente sea un pólipo? La primera, digamos, sintomatología o lo más común es el sangrado abundante. La mujer nota que ahora sus días de sangrado son más abundantes o está botando como coágulos o como pellejitos, aunque la palabra no suena bien, pero así lo describen, no necesariamente tiene dolor. Una sola menstruación no necesariamente es correr al ginecólogo a que lo revise, porque muchos factores te pueden llevar a que una sola menstruación sea abundante ese mes. Pero si ya llevas 2, 3 meses, hasta 4 reglas abundantes de esa manera que cambió tu ciclo, o tienes sangrados entre menstruaciones, porque también puede pasar manchas o rojas o cafés, ya si llevas 3 ciclos así, ya debes consultar. Doctora, ¿y cómo se evitan los pólipos? Ya nos hablaba usted de una situación particular y tiene que ver con la resistencia a la insulina y la importancia de una dieta balanceada, y ahí entendemos también por qué cuidar la alimentación puede afectar incluso la menstruación en las mujeres. La manera de evitarlo es lo que te digo, buscar la causa. Y como la principal causa es la resistencia a la insulina y por lo tanto el trastorno hormonal, la resistencia a la insulina, ¿cómo la tratamos? No solamente es dar metformina o glucofaje o hipoglicemiantes orales, eso es ya como tratar consecuencias. La causa es la alimentación. Entonces tenemos que buscar la alimentación adecuada para esa paciente de tal manera de bajar esos niveles de insulina. Si tenemos que apoyarnos en un momento determinado de estos medicamentos, porque no todo el mundo lo tiene que usar ni debe usarlo, lo vamos a hacer. Y si es una mujer joven, al arreglar estos problemas, vamos a arreglar el problema hormonal. No necesariamente tenemos que administrar hormonas, pero una mujer más mayor, después de los 35, 40 años, que ya los trastornos hormonales per se están instalados, tenga o no tenga resistencia a insulina, en estas mujeres sí probablemente necesitamos usar hormonas. Entonces hay que tratar la causa, y ya sabemos que la causa es netamente alimentaria en el 80% de los casos. Nos está acompañando la doctora Marta Quintero, ella es especialista en ginecología y en obstetricia. Hoy estamos hablando particularmente de los pólipos endometriales, una situación que es importante conozcan no solo las mujeres, sino también los hombres. Tenemos que normalizar también el diálogo respecto a la menstruación. Momento de la pausa, pero al regreso también queremos vincular los pólipos endometriales a 2 situaciones particulares: la infertilidad y la menopausia. Después de la pausa. No se sabe con exactitud cuál puede ser la causa que desarrolle los pólipos endometriales, aunque hay unos factores que pueden incrementar el riesgo de esta enfermedad. 1. Altos niveles de estrógenos generados por un desequilibrio hormonal. 2. Anovulación, cuando se tienen ciclos menstruales sin ovular. 3. Edad. Hay mayor riesgo de desarrollar esta patología entre los 40 y 65 años. 4. Tratamientos hormonales relacionados con la posmenopausia. Es importante aclarar que presentar alguna de estas características no implica que la mujer vaya a padecer esta enfermedad. Y sin embargo, los pólipos endometriales son una circunstancia que efectivamente afecta al 80% de las mujeres. Sabiéndolo o no, muchas sí presentan esos síntomas como un sangrado abundante, un dolor constante en la menstruación. Nos acompaña la doctora Marta Quintero, ella es especialista en ginecología y en obstetricia. Seguimos entonces entendiendo algo más sobre estos pólipos endometriales, entendiendo por qué efectivamente hay mujeres que presentan más afectación. Hablamos entonces de
de una resistencia a la insulina, hablamos de un trastorno hormonal y de la importancia también de hacer un seguimiento médico. Esa, por supuesto, como una de las necesidades básicas para atacar los pólipos endometriales. Ya nos hablaba también del tamaño, de la profundidad que varía en la paciente y las posibilidades de infertilidad. ¿Cuáles son cuando una paciente presenta pólipos endometriales, doctora? Bueno, mira, obviamente como lo mencioné hace rato, ese pólipo está ocupando una cavidad que es la cavidad donde el bebé se debe implantar cuando se forma el embrión. Entonces, cuando el pólipo está ocupando esa cavidad, no puede haber una implantación y por lo tanto, entonces no se logra el embarazo. La otra condición que genera infertilidad es la misma causa que llevó a producir el pólipo. Esta resistencia a la insulina con estos trastornos hormonales que se llaman déficit de progesterona, pueden haber trastornos tiroideos, un exceso de estrógenos, eso lleva a que la fertilidad tampoco ocurra, porque obviamente no existe el mecanismo hormonal adecuado para que haya una adecuada fertilidad y ovulación en esa mujer. Hay un detalle que se me olvidó comentarles y que también conlleva esta formación de pólipos y a la infertilidad, y es aquellos pacientes o todos los pacientes que están sometidos a sustancias químicas, como cuál, el plástico, los plomos o los que vienen en los cosméticos, los jabones muy químicos que no sean lo más orgánicos posibles. Nosotros los llamamos senoestrógenos o senobióticos. ¿Por qué se llaman senoestrógenos o senobióticos? Porque son químicos que ingresan a nuestro organismo con nuestro alimento cuando utilizamos plástico para almacenarlos o calentarlos o enfriarlos, o lo que nos ponemos cremas con cosméticos con muchos metales pesados, por decir un ejemplo de muchos que hay. Entonces actúan como si fuera un estrógeno en el organismo. El organismo cree que es estrógeno y se genera un exceso de estrógenos, no necesariamente en cantidad, pero sí en acción. Y esto ocurre en ambos sexos. Entonces esto también genera la formación de pólipos. Y al haber exceso de estrógenos también hay infertilidad porque hay un desbalance hormonal. Doctora, eso hablando en lo relacionado al tema de la infertilidad, pero otras de las situaciones que puede desencadenar el pólipo endometrial es la menopausia, es decir, anticipar la menopausia. No, un pólipo no anticipa la menopausia. El pólipo puede salir a cualquier edad. Cuando una mujer está en menopausia y se le diagnostica un pólipo, probablemente ese pólipo antes y no fue visto, no fue diagnosticado y sencillamente la mujer entró en menopausia, el ciclo normal y por eso no sangra, pero no conlleva a menopausia. Como tal el pólipo no. Perfecto. Ahora, para seguir entonces el tema de los pólipos. Una mujer es diagnosticada, tiene pólipos endometriales y ahí entonces empiezan las preguntas. Muy grande, muy pequeño, ¿cuándo es nocivo realmente? Porque también sabemos que esta es una generalidad, es decir, muchas mujeres podemos tener pólipos endometriales, pero no nos causa ningún efecto secundario, no tenemos síntomas y podemos vivir con ello. Bueno, siempre que se diagnostica un pólipo, cuando son muy pequeños, uno prácticamente lo vigila. Pequeño es de 0.1 milímetro. Y uno ve y observa si no hay crecimiento, si no hay sintomatología. Pero casi que el 90% de estos pólipos hay que retirarlos, porque ellos crecen, aumentan de tamaño e incluso las condiciones ya muy avanzadas. Hay pacientes que le crece tanto que nosotros tenemos una condición que se llama un pólipo abortado o un mioma abortado. Es que creció tanto que salió por el útero y la paciente lo expulsa por la vagina. Obviamente son casos muy, muy raros. A mí me ha tocado 2 en toda mi carrera, pero es una emergencia ginecológica porque la paciente ya sangra mucho. Pero cada vez que salen pólipos y son múltiples y pequeños o uno grande, toca retirarlos obligatoriamente. ¿Y cuál es el riesgo, doctora, de retirar los pólipos? Porque ahí es cuando empiezan otras mujeres de pronto aconsejando al manejo de estos pólipos y también incluso con trucos caseros, con posibilidades de remedios caseros para que esto se quite, para evitarlos. Y entonces uno dice, ¿hay posibilidad de perder el útero, por ejemplo? No, la posibilidad es baja de perder el útero. Porque el procedimiento es mínimamente invasivo, pero en medicina nunca es todo 2 más 2, 4. Por supuesto, cualquier procedimiento donde uno introduzca, sobre todo cuando es tipo legrado, que uno a ciegas está introduciendo una cánula para rayar el útero y extraerlo,
puede haber una perforación uterina, es la complicación más común y esperable en estos procedimientos, más común al hacer el procedimiento, no que ocurra siempre. Entonces una perforación uterina lleva a que uno tenga que abrir la paciente y suturarle digamos que el huequito que se hizo, y muy rara vez se pierde el útero, pero puede pasar. Cuando es por histeroscopia, como el médico ya entra con una cámara y una pinza, uno ya tiene visión directa dentro del útero, entonces es mucho menos posible y disminuye casi al 5% la perforación uterina. Los tratamientos hormonales para tratar los pólipos existen, sí. Por ejemplo, yo tengo ese pequeñito o tengo dos muy pequeñitos, entonces le manejo la parte nutricional a la paciente y le doy progesterona, que es la hormona que se administra para dar esto y frenar ese crecimiento, y puedo quizás disminuirlos de tamaño al nivel de que ya no moleste. Eso es una manera de tratarlo, pero va a depender de cuántos tenga y el tamaño que tenga la paciente. Doctora, ¿y cuáles son entonces las consecuencias? ¿Cómo funciona el posoperatorio de esta cirugía? Si quiere, esa preguntita la dejamos para después de una nueva pausa que tenemos aquí en Más Salud en tus Manos. Aquí seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy nos concentramos en un tema que tiene que ver con las mujeres, sí, efectivamente, con la menstruación, los pólipos endometriales. Sin embargo, es un tema que extendemos también a los hombres y en general a la sociedad para comprender un poco más cómo funciona la menstruación en las mujeres, sus ciclos hormonales y por qué es importante saber qué son los pólipos endometriales, como siempre. Y hoy está especialmente invitada de nuevo en nuestro programa la doctora Marta Quintero. Ella es especialista en ginecología y en obstetricia. Doctora, ya estábamos hablando entonces de los procedimientos quirúrgicos para retirar los pólipos endometriales. ¿Qué es lo que se debe hacer en todos los casos? ¿Cierto, doctora? Ahí vamos bien. Sí, claro. Listo. Que sí. Hablemos entonces de las consecuencias de este tipo de cirugías. ¿Por qué? Y particularmente lo digo, en muchas abuelas, en muchas mamás hay resistencia a esta cirugía. ¿Es muy doloroso el posoperatorio? No, el posoperatorio no es doloroso, realmente que no. La paciente queda con una menstruación moderada a leve durante unos 5 a 7 días y ella no va a sentir mayor dolor ni cólico realmente si el procedimiento no tuvo ninguna complicación. Entonces, la recuperación es prácticamente a los 5 días la paciente puede reiniciar su vida completamente normal. Durante esos 5 días no quiere decir que va a estar en cama, en reposo. Obviamente estuvo sometida a un procedimiento de sedación y un procedimiento invasivo mínimamente en el útero. Entonces no hay ningún problema con eso. En el posoperatorio también podemos utilizar, si es una paciente en edad fértil, mientras le arreglamos su parte hormonal o su parte metabólica o ambas, podemos usar dispositivos intrauterinos que liberen hormonas, que lo liberan a nivel local. ¿Qué quiere decir nivel local? A nivel del útero y ovarios. ¿Qué hace eso? Mantiene ese endometrio, que es lo donde se forma ese pólipo, como que no permite que crezca, para disminuir otra vez un crecimiento de ese pólipo mientras arreglamos la causa real. Y a la vez nos sirve de método anticonceptivo. ¿Cuál es un riesgo que puede pasar en mujeres que se sometan a 1 o 2 veces más procedimientos para liberar estos pólipos? Que mientras tú vayas raspando más el útero, en mayor procedimiento, sobre todo tipo legrado, no tanto en histeroscopia, o también por histeroscopia, mejor dicho, ¿qué pasa? Hay unas condiciones que se llaman sinequias. Sinequias es que ese endometrio queda como con un área que no es la normal, queda muy cruenta, y eso puede formar una cicatriz. Y esa cicatriz hace que la fertilidad disminuya porque cuando haya embrión, de pronto el embrión se consigue con esa cicatriz y esa cicatriz no va a dejar que se implante el bebé porque no están ahí ya los vasos sanguíneos ni las condiciones que se necesitan para que el bebé se implante. Entonces, el procedimiento per se pudiera generar cierto grado de infertilidad, sí, por los grados de cicatriz que pueden quedar en el útero. Eso es muy bajo el riesgo, pero puede pasar. Pero puede pasar y básicamente pues la idea es que tengamos un panorama general, doctora. Una pregunta tal vez muy sencilla. ¿Los pólipos son lo mismo que los miomas? No. Se parecen, digamos que son primos hermanos, pero no son lo mismo. El mioma se forma en la parte muscular del útero y el pólipo se forma en la parte mucosa del útero. Hay miomas que pueden tener parte de músculo y parte de mucosa. Esos son los más parecidos.
pero no es lo mismo, pero la condición o la causa que lo forma es la misma. Ok, doctora, ya entendiendo entonces esta diferencia, cuando una mujer tiene su periodo, tiene la regla y manifiesta fuerte dolor y manifiesta abundante sangrado, casi que una situación incapacitante, ¿necesariamente tiene que pensar en que puede ser un mioma o un pólipo? No, no necesariamente, porque puede no tener ninguno de ellos y ser una regla sumamente dolorosa y ser por otras causas, como por ejemplo la endometriosis, como por ejemplo un déficit de progesterona, por ejemplo un exceso de estrógenos, ya sea porque los produce o por el exceso de estos químicos que yo te digo que están en los productos de aseo personal, el plástico, el cigarrillo. Entonces no toda regla dolorosa y abundante es un mioma o un pólipo. Y una mujer que manifieste tener una regla normal podría revisarse de alguna manera con algún examen solo para saber si tiene pólipos, solo por seguridad, solo por prevención, o si no manifiesta síntomas no es necesario. No, sí es necesario. Mira, las mujeres deberíamos literalmente hacernos cada 6 meses un control ginecológico con ecografía. ¿Por qué? Porque nuestros ciclos son muy variables, porque está aumentando las patologías benignas y malignas, tanto de útero, de endometrio como de ovario. Entonces, cada 6 meses podemos revisarlo y puede que la paciente no tenga síntomas y yo diagnosticar en ese momento un pólipo y la paciente no tener nada, porque no todo pólipo tampoco da síntomas, ni todo mioma. Pero con sus chequeos cada 6 meses es suficiente para poder evaluar si está presentándose una de estas patologías. Doctora, ¿los pólipos endometriales podrían tener alguna relación con el cáncer de pronto para desarrollar cáncer a futuro? No necesariamente, ellos no dan cáncer, pero toda lesión que está creciendo en un sitio donde no debe crecer puede aparecer ecográficamente como un pólipo y cuando uno lo extrae y hace biopsia resulta que puede ser un cáncer de endometrio. No es común, pero puede pasar. Por eso todo pólipo que está creciendo o que está grande o que son múltiples, hay que sacarlos y hacerle su biopsia. Entonces, porque un cáncer puede presentarse como si fuera un pólipo, como una masita en forma de dedo, como lo dijiste, y no ser pólipo y sí ser un cáncer. Doctora, ¿cuál sería una recomendación general para todas las mujeres, bueno, para también las madres, de pronto que le están explicando a sus hijos en qué consiste el ciclo menstrual? ¿Cuáles son las recomendaciones para también tener esa prevención respecto al pólipo endometrial? Bueno, obviamente la primera recomendación que debemos hacer es que nuestra alimentación debe ser baja en carbohidratos y alta en grasas saludables y proteínas y verduras. También que cada 6 meses acudan a su ginecólogo y en la primera menarquia, en el primer sangrado o en los primeros 3 meses consulte la madre con esa niña para explicarle a la niña qué es un ciclo menstrual, qué es lo normal, qué es lo anormal, para que ella aprenda a conocerse, porque las mujeres no han aprendido a conocerse y las que ya están muy viejitas aún todavía desconocen cómo son sus ciclos normales. Entonces lo primero es su alimentación, lo segundo es acudir a su control ginecológico cada 6 meses, porque cada 6 meses pueden aparecer cosas diferentes y en la mínima situación que ustedes noten que sus ciclos menstruales han cambiado porque tenía dolor y ahora no tengo, no tenía dolor y ahora sí, ahora sangro más, ahora sangro fuera de los ciclos, ahora resulta que me dura 3 días y antes me duraba 8 o al revés. Todos esos cambios en cantidad, en regularidad, en dolor o no dolor, tienen que consultar que hay algo que te está avisando que está pasando. Pues doctora Marta Quintero, muchísimas gracias por acompañarnos, especialista en ginecología y obstetricia, hoy tocando el tema de los pólipos endometriales, pero en general de la importancia de entender cómo funciona el ciclo menstrual en las mujeres. Muchas gracias a ustedes y bueno, a la orden con todo gusto. Seguramente nos volveremos a encontrar, doctora, y hoy compartiendo también con ustedes este tema, conclusiones generales. Diferentes tipos por su tamaño, por su profundidad de pólipos endometriales. Hay que tener en cuenta cuáles son las causas, la resistencia a la insulina, los trastornos hormonales y una mención importante de la exposición a sustancias químicas. 3 factores que inciden para la presencia o no de los pólipos endometriales. Hasta aquí, más salud en tus manos. Gracias por acompañarme.